Sean todos muy bienvenidos a nuestro tercer episodio de la Catequesis del Nefrón. Si ya has escuchado los episodios anteriores y te ha gustado el contenido, te invito a que nos sigas y a que califiques el podcast en la plataforma que usas para seguirlo, además de compartirlo con tus amigos. Como se anticipó la semana pasada, en el capítulo de hoy profundizaremos en la clásica cuestión del mal. Antes de comenzar, debo pedirles disculpas por el hecho de que el conjunto resultara un poco más largo de lo previsto. Si bien, como siempre, les recuerdo que el episodio se subdivide en varias secciones, en esta ocasión quisiera advertirles que es de especial importancia que no dejen de escuchar el episodio completo, pues en la sección del medio se daremos una respuesta preliminar sobre la que más adelante se incorporarán importantes reservas, y solo en la sección final anticiparemos muy someramente la peculiaridad que supone una respuesta específicamente cristiana a este problema. Y ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en la materia. Hace unos días, una gran cantidad de personas se reunió en el Santuario Nacional de Maipú para tener un encuentro con una mujer argentina conocida como la Sanadora de Rosario. Al día siguiente, se publicaba una carta en el diario en la que un grupo de especialistas en bioética protestaban escandalizadas porque en el encuentro ella mencionó que el cáncer tenía su origen en la falta de perdón. Sostenían que la ciencia había descartado ese tipo de causa para la enfermedad en cuestión, y que decir cosas así solo contribuye a culpabilizar a los pacientes, dañando su autoestima y aumentando su sufrimiento. Esta polémica refleja de un modo muy vivo el choque cultural que afecta la manera en la que el mundo hoy aborda el dolor y la enfermedad. Por una parte, se promueven explicaciones puramente seculares o horizontales del fenómeno, el cual solo puede ser explicado en términos naturalistas que no interactúan con factores axiológico-morales, de tal modo que podamos, mediante la ciencia y la técnica, delimitar las causas de un malestar y los procedimientos médicos a seguir para aliviarlo. De otro lado, está la perspectiva que quiere trascender ese orden puramente científico y entregar una explicación que también integre consideraciones de orden finalista. El dolor humano debe también tener un sentido, un para qué que permita comprender su significado y conectarlo con esta dimensión espiritual. Obviamente, esta segunda dimensión no tiene por qué entrar en total oposición con la primera. Un enfermo puede ser perfectamente consciente de la validez de las explicaciones científicas de su condición y someterse dócilmente a las terapias recomendadas por los médicos, pero aún así entender y vivir su enfermedad en un contexto más trascendente, en el que más que ser sencillamente curada en el orden material, esta dolencia debe ser vista a la luz del designio salvífico de Dios y su dolor transformado en ocasión de crecimiento espiritual y conversión interior. Como enfermo renal, me sometí siempre puntualmente a la diálisis y al protocolo para recibir un trasplante, pero evidentemente que todo ese proceso solo adquiría real significado para mí a la luz de la fe. Esta enfermedad no es un mero accidente arbitrario, sino que ha sido prevista por Dios para su gloria y en último término redundará en abundantes frutos espirituales para mí y para quienes me rodean. No obstante, eso que al creyente se le presenta con una evidencia brutal y que configura toda su actitud frente a este proceso, es sencillamente incomprensible o incluso escandaloso para las personas que están inmersas en la perspectiva puramente secular naturalista. En el episodio anterior, hemos intentado mostrar cómo en cierto modo la existencia de Dios podría ser considerada algo de sentido común. La religiosidad es un fenómeno humano natural, y aun cuando muchas veces traiga asociados malentendidos, al llevar consigo supersticiones o mitologías irracionales y contradictorias, parece también responder a preguntas objetivas que plantea la condición humana. Luego vimos cómo estas preguntas pueden ser desarrolladas de un modo más riguroso en los argumentos cosmológicos y personalistas. No obstante, en ocasiones esta religiosidad del sentido común puede parecer una ingenuidad, algo solamente sostenible dentro de la aproximación primitiva y acrítica, pero que en último término debe ser superada por una humanidad madura. Y posiblemente lo que más habitualmente despierta esta sensación de ingenuidad es la experiencia del mal y la irracionalidad que hay en el mundo. Aun si nuestra inteligencia se siente atraída a remontarse a Dios para encontrar una explicación y sentido último a todo lo que sucede, lo cierto es que la vida humana está también atravesada por un sufrimiento que parece no tener sentido ni finalidad. La naturaleza en ningún caso puede presentársenos siempre como un conjunto armónico y racional que atestigua la solicitud amorosa de un Dios providente, sino que por el contrario, nuestra experiencia del mundo es a veces la de una desgarradora soledad, un angustioso vacío que sencillamente colisiona con esa intuición de que hay algo divino o sagrado en el origen y fundamento del universo. De alguna manera, este aspecto de sinsentido también tiene presencia en las distintas manifestaciones humanas de religiosidad. Nuestra relación con lo divino parece haber sido siempre un poco traumática, traspasada por sentimientos ambiguos. Se le ama y se le detesta, se confía en él y se le teme,
Se le presenta como misericordioso y benevolente, pero también como implacable y furibundo. Esto se refleja especialmente en lo que podríamos llamar la dimensión sacrificial de la religión. Las religiones primitivas reconocían a los dioses como seres veleidosos que exigían de nosotros sacrificios u ofrendas constantes con la que aplacar su ira y recuperar su favor. El ser humano siente en su alma un deseo natural de lo divino, pero se encuentra una y otra vez con la frustrante experiencia de no poder satisfacer ese deseo en modo alguno, y el terrible temor de que esa fuerza suprema que está en el origen de todo sea en último término cruel y despótica, y haya sencillamente que convivir con su apatía. Aún más, en ocasiones la misma religión se convierte en un instrumento que multiplica y propaga ese dolor destructivo. La convicción de que ciertos actos de violencia son demandados por los dioses conduce a que estos sean sacralizados, justificándose las mayores atrocidades. Quizá el caso más dramático sea los sacrificios humanos practicados abundantemente en algunas culturas. Pero no hay que perder de vista que en el siglo pasado tuvimos la experiencia espeluznante de que dinámicas de este tipo pueden también ser inspiradas por ideologías completamente seculares, como el marxismo o el nacionalsocialismo, conduciendo a niveles de brutalidad totalmente inéditos en la historia de la humanidad. René Girard analizó famosamente esta compleja conexión entre la violencia y lo sagrado, mostrando cómo a lo largo de toda la cultura la religión está profundamente conectada con la necesidad humana de contener el afán vindicativo y evitar así que nuestros conflictos escalen hasta conducirnos a la autodestrucción. Este elemento ambiguo de lo religioso puede resultar especialmente incomprensible e irritante al hombre moderno. Muchos dicen hoy que es contradictorio hablar de un Dios que es infinitamente misericordioso, pero que condena a multitudes a arder en el infierno, que es inviable pensar en una divinidad que primero nos dona el universo y luego nos prohíbe gozar de sus bienes por considerarlos pecaminosos, que es imposible creer que un Dios bueno y omnipotente pueda hacer sufrir tanto a tantas personas. En parte, es esta rebelión contra esa tensión lo que anima buena parte del ateísmo moderno y de la crítica a la religiosidad ortodoxa tradicional. Parece ser que desde el paradigma moderno e ilustrado es inconcebible que el hombre también le deba temer a Dios, que se merezca su castigo, que lo ofenda con su conducta, que deba arrodillarse ante él para pedirle perdón. Semejantes ideas, lejos de tener una fuerza liberadora, nos atraparían en culpabilizaciones irracionales y estériles que solo logran minar nuestra autoestima. Es en relación con esta peculiar sensibilidad de nuestra cultura que a mediados del siglo pasado el Papa Pío XII acusaba que el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. Tema que fue recogido y profundamente desarrollado por San Juan Pablo II en la exhortación apostólica Reconciliatio et Penitentia. En el documento que acabo de mencionar, se desarrollan interesantes consideraciones respecto a los eventuales motivos detrás de esta pérdida del sentido del pecado. Leamos algunos de ellos. ¿Por qué este fenómeno en nuestra época? Una mirada a determinados elementos de la cultura actual puede ayudarnos a entender la progresiva atenuación del sentido del pecado, debida precisamente a la crisis de la conciencia y del sentido de Dios. El secularismo, que por su misma naturaleza y definición es un movimiento de ideas y costumbres, defensor de un humanismo que hace total abstracción de Dios y que se concentra totalmente en el culto del hacer y del producir, a la vez que embriagado por el consumo y el placer, sin preocuparse por el peligro de perder la propia alma, no puede menos que minar el sentido del pecado. Este último se reducirá, a lo sumo, a aquello que ofende al hombre. Se diluye este sentido del pecado en la sociedad contemporánea, también a causa de los equívocos en los que se cae al aceptar ciertos resultados de la ciencia humana. Así, en base a determinadas afirmaciones de la psicología, la preocupación por no culpar o por no poner frenos a la libertad lleva a no reconocer jamás una falta. Por una indebida extrapolación de los criterios de la ciencia sociológica se termina, como ya he indicado, con cargar sobre la sociedad todas las culpas de las que el individuo es declarado inocente. A su vez, también una cierta antropología cultural, a fuerza de agrandar los innegables condicionamientos e influjos ambientales e históricos que actúan en el hombre, limita tanto su responsabilidad que no le reconoce la capacidad de ejecutar verdaderos actos humanos y por lo tanto la posibilidad de pecar. Disminuye fácilmente el sentido del pecado también a causa de una ética que deriva de un determinado relativismo historicista. Se diluye finalmente el sentido del pecado cuando éste se identifica erróneamente con el sentimiento morboso de la culpa o con la simple transgresión de normas y preceptos legales. La pérdida del sentido del pecado es por lo tanto una forma o fruto de la negación de Dios, no solo la atea, sino además la secularista.
incluso en el terreno del pensamiento y de la vida eclesial, algunas tendencias favorecen inevitablemente la decadencia del sentido del pecado. Algunos, por ejemplo, tienden a sustituir actitudes exageradas del pasado con otras exageraciones. Pasan de ver pecado en todo a no verlo en ninguna parte, de acentuar demasiado el temor de las penas eternas a predicar un amor de Dios que excluiría toda pena merecida por el pecado, de la severidad en el esfuerzo por corregir las conciencias erróneas a un supuesto respeto de la conciencia que suprime el deber de decir la verdad. La realidad denunciada por San Juan Pablo II puede retrotraerse bastante hacia atrás. Ya el deísmo de la Ilustración quiso consagrar una religión natural en la que esa tensión dolorosa que venimos describiendo no tuviera lugar. Y desde entonces ha permeado en nuestra cultura una espiritualidad para que el hombre no está hecho para la penitencia, sino únicamente para el progreso. Debe vivir conforme a la dignidad de su razón, elevarse hacia la cúspide del universo y conquistar la naturaleza, no inclinarse ante Dios. Yendo un paso más allá, había autores más recientes que abiertamente proponen deshacerse del concepto de Dios precisamente para que muera junto con él esa misma idea tan nociva de pecado. En las variantes más existencialistas de esta filosofía, incluso se destaca una supuesta angustia heroica del ateo, que rompe con el pecado no por mero mundanismo hedonista, sino en una decisión valerosa de enfrentar el vacío de sentido y asumir su propia libertad desafiando el mito cómodo de Dios. Pero en este sentido, el racionalismo moderno, tanto en sus variantes ateas como deístas, ha resultado ser aún más ingenuo que la religiosidad tradicional. Con su excesivo optimismo sobre la condición humana, se olvida de considerar todo el lado oscuro del hombre y construye una utopía poco razonable e incluso peligrosa. Esta es una paradoja que fue genialmente caracterizada por Chesterton en Ortodoxia. Escribe Chesterton: los modernos maestros de la ciencia insisten sobre la necesidad de basar toda investigación en un hecho. Los antiguos maestros de la religión se mostraron igualmente entusiastas de esta teoría. Empezaron basándose en el hecho del pecado, un hecho tan evidente como los papas. Fuera posible o no fuera posible que el hombre se purificara con ciertas aguas milagrosas, no cabe duda de que necesitaba purificación. Pero algunos caudillos religiosos de Londres, relativamente materialistas, comenzaron en nuestros días a negar no la discutible milagrosidad del agua, sino la indiscutible existencia de la mancha. Ciertos teólogos modernos discuten el pecado original, que es el único punto de la teología de la cristiandad que puede ser realmente probado. Admiten la inocencia divina que no pueden vislumbrar ni en sueños, pero niegan especialmente la culpa humana que pueden ver hasta en la calle. Los santos más intransigentes y los más obcecados escépticos, por igual unos y otros, tomaron el positivo mal como punto de partida de sus argumentaciones. Si es cierto, como evidentemente lo es, que un hombre puede hallar exquisito placer desollando un gato, el filósofo religioso puede llegar a una de dos conclusiones. Debe o negar la existencia de Dios, que es lo que hacen los ateos, o bien negar la inalterable unión entre Dios y el hombre, que es lo que hacen los cristianos. Pero parece que los nuevos teólogos piensan llegar a una solución altamente racionalista negando el gato. El problema central con este nuevo tipo de religión que poco a poco se va instalando es que el mal es una realidad indiscutible, y en eso hay que estar de acuerdo con Chesterton. Obviamente sería absurdo querer demostrar el mal como si se tratase de algo de necesidad matemática, precisamente porque el problema con el mal es que quiebra nuestro razonamiento demostrativo normal y nos hace ruido. No es necesario que sea. Y de hecho, lo más razonable sería pensar que no puede existir realmente. Por eso, el mal solo puede constatarse como una experiencia innegable. Hay que vivirlo en carne propia, sufrirlo, sentirnos tocados por la oscuridad. Todos tenemos esa experiencia de estar leyendo el diario y sentirnos agobiados ante la sucesión de imágenes y noticias tremendas. La guerra en Ucrania o en Gaza, el drama de los niños que sufren abuso y abandono, la desesperación de las personas sumidas en la depresión o la droga, la destrucción de la familia, las enfermedades incurables y crónicas que hacen que personas sencillamente no le vean más sentido a su vida y hoy supliquen porque se les facilite la muerte, la pobreza y la falta de empleo, la miseria en la que viven los migrantes, sociedades asoladas por conflictos intergeneracionales que no se resuelven o a la merced de los capos del narcotráfico, etc. Como bien observaba Chesterton, una posible respuesta a este misterio tremendo sería el ateísmo. Dios no existe, pues si existiera, nada de esto podría ser así. El mundo solo puede estar gobernado por un azar cruel y sin rostro. Ni siquiera podemos culpar al hombre por el mal, porque es el mismo mundo el que funciona así. Todo esto forma parte de la naturaleza que nos condena fatalmente al dolor. No existe el pecado, sino tan solo las estructuras de pecado. Las injusticias son inherentes a la naturaleza o el esquema social dentro del que vivimos. Y el hombre particular no puede derrotar esta oscuridad. El resultado de este pesimismo es lo que San Juan Pablo II describió como cultura de la muerte. Una actitud nihilista que desespera frente al dolor
y decreta que hay circunstancias en las que la vida humana ya no vale la pena, que lo más compasivo a veces es sencillamente dejar que alguien desaparezca. Y esto no es pura teoría, sino que se traduce en la proliferación social de prácticas como la eutanasia, el aborto, la anticoncepción, etc. Resulta notablemente paradójico que una cultura como la nuestra, que a través de los desarrollos de la ciencia y la técnica ha adquirido una capacidad completamente inédita de eliminar y gestionar el dolor miserable, experimente muchísima más presión por legitimar estas prácticas que la cultura de siglos pasados, en lo que objetivamente las situaciones de dolor que hoy consideraríamos insoportables eran mucho más frecuentes. Pero acá hay algo que va mucho más allá de la cuantificación del dolor, y se relaciona más bien con la absoluta incapacidad de encontrarle un significado. Ahora bien, no parece que este ateísmo nihilista sea una respuesta satisfactoria, al menos por dos motivos. Por una parte, debemos considerar que negando la existencia y la bondad de Dios, creamos importantes dificultades filosóficas. Negar a Dios nos fuerza a dejar sin respuesta esas experiencias que veíamos en el episodio anterior, las cuales solo pueden ser bien contestadas aceptando su existencia. De hecho, si lo consideramos con más detención, la experiencia del mal es secundaria o posterior respecto de la del bien, que es precisamente una de nuestras vías de acceso a Dios. El mal se nos presenta siempre como una privación, una ausencia de esa belleza y bondad primordial que constatamos en la realidad que nos rodea. Así, la muerte es privación de la vida, la enfermedad ausencia de salud, la pobreza falta de medios materiales, el desorden moral falta de virtud. Esta es una intuición fundamental del pensamiento clásico que ya San Agustín esgrimía como punto de partida para su respuesta teológica al misterio del mal. En sentido estricto, Dios no crea los males, sino que únicamente los permite, ya que el mal es siempre una privación. Santo Tomás de Aquino también insiste en que el mal no tiene un ser propio, y es siempre parasitario respecto del bien. No existe el mal total o absoluto. Por otro lado, el hecho de que Dios permite el mal nos plantea un misterio humanamente muy inquietante, pero no es totalmente contradictorio. Pensar que la existencia de Dios y el mal son absolutamente incompatibles entre sí es en definitiva pretender que Dios solo puede existir si nuestra racionalidad limitada es capaz de penetrar por sí sola todo el misterio de sus designios. Pero como nos recuerda el profeta Isaías, Yahvé dice: los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y los pensamientos de ustedes. Desde una perspectiva estrictamente filosófica, parece que lo más razonable es asumir un escepticismo moderado, que acepta que Dios guarda en su corazón un designio cuya comprensión plena no somos capaces de alcanzar, y dentro del cual el mal y el pecado también juegan un papel. A fin de cuentas, ¿no sería posible que Dios permitiera el mal porque del mismo mal puede sacar bienes mayores? En el pasaje de Chesterton que leíamos hace un rato, veíamos que también cabe dar una respuesta religiosa al misterio tremendo del maniático que encuentra exquisito placer en desollar un gato. Hay una famosa etimología que considera que la palabra religión tiene su origen en el verbo latino religare, que significa reunir o volver a tal. En ese sentido, lo propio de una religión es responder al enigma del mal, asumiendo que, en cierto modo, lo que ocurre es que hay una barrera que separa a la humanidad de Dios. Y a lo que aspiran nuestras prácticas cultuales es precisamente a reparar ese bache y enlazar nuevamente este mundo nuestro herido con la esfera divina trascendente, reconciliando el cielo y la tierra. En esa mirada, el mundo no es fundamentalmente malo. Versiones más desarrolladas de este tipo de reflexión religiosa apuntarán muy particularmente a nuestro libre albedrío como fuente más primordial del mal. Somos nosotros los que hemos pervertido y vuelto malo el mundo. El mal que vemos en todos lados tiene su origen más profundo en el mal que vemos en nosotros mismos. Son nuestros defectos y miserias los que dejan una herida en la creación, y es nuestra injusticia personal la que hace injusto al mundo. Para articular este tipo de argumentación, podemos distinguir tres tipos de males, y pensar cómo estos se podrían relacionar entre sí. Se trata de la distinción tomista entre mal físico, mal de culpa y mal de pena. Desde luego, existen muchos males físicos, que consisten en la ausencia de un bien debido en razón de la naturaleza de algo. Por ejemplo, para un perro, el ser ciego es ciertamente un mal, pues es propio de la naturaleza del perro el gozar de visión. De hecho, el perro es el tipo de viviente que necesita contar con el sentido de la vista para desarrollar adecuadamente sus potencialidades y alcanzar sus fines propios. A falta de dicha facultad,
tendrá dificultades para perfeccionarse de acuerdo con el tipo de ser que es, y su naturaleza estará en cierto sentido truncada o frustrada. Ahora bien, estos males tienen siempre de modo inmediato una causa accidental. Por ejemplo, son típicamente resultado de la colisión fortuita entre cadenas causales independientes, que examinadas cada cual por separado se ordenan al cumplimiento de una finalidad natural, pero que al coincidir determinan que alguna finalidad queda al menos en parte frustrada. Por ejemplo, cuando el león se coma a la gacela, la cadena de acontecimientos que permite que el león satisfaga sus necesidades vitales determina incidentalmente que la gacela vea frustradas las suyas. Y viceversa, la eventual salvación de la vida de la gacela puede determinar que sea más bien el león el que acabe viendo su propio ser truncado al morirse de hambre. Esto es un caso muy interesante porque nos revela que en el orden material, muchas veces el mal de un individuo tiene por contracara el bien de otro. Y si bien en este plano hay individuos cuyo bien particular queda frustrado, si lo vemos de una óptica más universal, se establece en estas interacciones un cierto equilibrio natural que determina que a nivel global ambas especies pervivan y florezcan. En ese sentido, este tipo de males forman sencillamente parte de un orden más amplio que sea la naturaleza física, en la que existe una interdependencia entre las diversas naturalezas. Cuando este orden es examinado en su globalidad, podemos estimar incluso que los elementos más oscuros del mismo contribuyen a la belleza del conjunto. La corrupción de ciertos seres materiales hace posible la generación de otros y le entrega al cosmos una diversidad y equilibrio maravillosos. Esta idea fue particularmente desarrollada en el pensamiento estoico, que utilizaba la metáfora del tapiz. Examinando los hilos por separados, podemos tener dificultades para entender por qué hay partes oscuras, pero si tomamos distancia y vemos el diseño del conjunto, veremos cómo cada hilo contribuye maravillosamente al mismo. Ahora bien, estos males de los que venimos hablando acá no tienen un sentido moral, y por eso los hemos llamado únicamente males físicos. En realidad, la respuesta estoica puede parecer razonable en ejemplos como los recién dados, pero es una perspectiva que se revela un poco limitada cuando queremos pensar en aquellos males que afectan al ser humano, cuya dignidad parece volver inadmisible que un Dios bueno, pudiendo evitar ese dolor, deje de hacerlo. Esto porque en el caso del ser personal, las finalidades del individuo no se agotan en las de la especie, sino que lo atañen mucho más profundamente en su singularidad. En ese sentido, hay un nivel en el que la invocación de un bien mayor del conjunto no justifica el que la persona singular vea su propia existencia frustrada. Como el bien de un perro es en general el cumplimiento de ciertos bienes que son comunes a toda la especie perruna, podemos quizá estimar que la frustración de un individuo es permisible en la medida en que la especie en su conjunto pueda seguir floreciendo. Pero sostener algo parecido respecto de las personas humanas resulta un tanto monstruoso. Para hacerse cargo de esta mayor importancia del singular en el viviente racional, desde antiguo el ser humano ha sentido la necesidad de reconducir la causa de esos males físicos que afectan a la persona al mal moral. Entendemos por tal el desorden culpable en la conducta humana que tiene por causa la libertad. Esto en parte se justifica porque, si no fuera por el mal moral, muchos de esos males y sufrimientos que afectan a las personas podrían ser objetivamente impedidos. Por ejemplo, hoy sabemos que la humanidad cuenta con los medios técnicos para producir suficientes alimentos como para satisfacer las necesidades nutritivas de todos nosotros. Y en ese sentido, el que algunas personas padezcan hambre parece conectarse con dificultades a nivel distributivo que no se producirían si empleáramos todos los medios del caso con buena voluntad. Pero más profundamente, la reconducción de los males físicos al mal moral se puede hacer apelando a la noción de mal de pena, es decir, aquel mal que tiene por causa la justicia retributiva y se dirige a restaurar el orden debido en la naturaleza, impartiendo un castigo proporcionado a quien obre injustamente. Esto significa concebir a algunos de los males que sufren las personas como un padecimiento que en último término no es injusto sino merecido. Desde luego, esta noción de justicia retributiva es la que parece haber entrado más en crisis en la sociedad moderna. Muchos hoy la rechazan, argumentando que supondría una sacralización de la violencia irracional y preocupante. Por cierto, parte de esta crisis se conecta con algunas consideraciones peculiares que introduce el cristianismo, de las que hablaremos en un minuto, y que tras siglos de enorme influjo social parecen haber transformado nuestra cultura a tal punto de volver implausible la explicación religiosa más tradicional. Pero antes de ir a eso, cabe preguntarse si no hay cierta razonabilidad en la famosa inquietud de quien en medio del sufrimiento se pregunta, ¿será que Dios nos está castigando? Si esto es así, el origen más profundo del mal está en la libertad personal. Si esta fuera una sensación ilusoria y nuestro obrar estuviera siempre regido por causas necesitantes, no tendría sentido hablar de mal moral. Pero, aunque la libertad humana está siempre restringida y condicionada desde diversas perspectivas, físicas, psicológicas, cognitiva, metafísica, etc., eso no la hace irreal ni ilusoria. Detrás de la experiencia de la culpa hay una verdad que debe ser tomada en serio
y no meramente patologizada. Entonces, precisamente porque el hombre es libre, el problema del mal puede ser respondido apelando a la noción de mal de pena. Los males aparentemente gratuitos que padecen las personas tienen por causa la justicia divina y son un castigo por nuestra conducta. Las religiones orientales también asignan una especial importancia a la noción de karma, una suerte de justicia cósmica por las que las consecuencias de una acción repercuten siempre sobre el propio agente, de tal modo que quien hace cosas malas acabe padeciendo males. Como piedra de toque a esta respuesta está la afirmación de un sistema de justicia ultraterrena, que perfecciona las falencias de la justicia en esta vida. En algunas religiones esto se hace apelando a un sistema de reencarnaciones, en las que las culpas de una vida son expiadas en la siguiente. En otras se postula un juicio tras el cual la persona accede a un paraíso o a un infierno. Y en muchas doctrinas hay también una combinación de ambas estrategias. Ciertamente, el cristianismo también sostiene la existencia de un cielo y un infierno, y en esto no se aparta especialmente de otras religiones. La existencia del infierno no es contradictoria con la infinita misericordia divina, y de hecho viene exigida por su justicia. Solo una mentalidad frívola y sesgada sería capaz de juzgar nuestra vida con tanta indulgencia como para no entrever nuestra necesidad de expiación. ¿Podemos ser tan patudos, debiendo todo lo que hemos hecho con el mundo, considerar que Dios sería completamente injusto con nosotros si nos castigara? No obstante, también hay buenos motivos para considerar insuficiente esta respuesta filosófica religiosa que hemos esbozado en la sección anterior. Y es tiempo de que profundicemos en ellos con la ayuda de la Sagrada Escritura. En primer lugar, está la pregunta por el sufrimiento de los justos. Observamos con frecuencia en la vida que quienes más sufren no son necesariamente aquellos cuya conducta ha sido más reprochable. Esta es una preocupación que tiene un lugar muy especial dentro de la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento destaca especialmente el libro de Job, que relata la historia de un hombre que era recto delante de Dios y le rendía culto. Y sin embargo, Dios permite que sea herido por la tragedia. En un abrupto revés de fortuna, pierde de un día para otro su fortuna, sus hijos y su salud. Como si fuera poco, acuden a visitarle unos amigos que insisten en que cuanto le ha pasado es un castigo merecido por sus culpas delante de Dios. A lo largo del libro, Job defiende su inocencia y se debate en medio de su sufrimiento, sometido constantemente a la tentación de rebelarse contra un Dios cuya arbitrariedad parece incomprensible. El mismo drama es incisivamente retratado en el libro de los Salmos, que con frecuencia tematizan los sufrimientos y persecuciones a los que se ve sometido el justo a manos de los inicuos. Entre estas composiciones destaca particularmente el Salmo 22, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso. Y sin embargo, tú eres el santo que reinas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron salvados, confiaron en ti y no quedaron defraudados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí. Hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Tú, Señor, me sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios. No te quedes lejos, porque acecha el peligro y no hay nadie para socorrerme. Me rodea una manada de novillos, me acorralan toros de Basón. Abren sus fauces contra mí, como leones rapaces y rugientes. Soy como agua que se derrama, y todos mis huesos están dislocados. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja y la lengua se me pega al paladar. Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores. Taladran mis manos y mis pies y me hunden en el polvo de la muerte. Yo puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran con aire de triunfo y se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. La súplica angustiosa y desesperada que dirige este justo en medio de la tribulación está en el corazón de la revelación judeocristiana, a tal punto que de hecho los evangelistas colocan las palabras iniciales de este salmo en boca de Cristo crucificado. ¿Por qué permite Dios el dolor y la miseria injustificada? ¿Será que estas personas están pagando por sus pecados de otra vida? ¿O acaso Dios castiga a todos indiferenciadamente? La segunda pregunta que cabe hacernos es si acaso es realmente tan absoluta la libertad del hombre como lo supone la caracterización del problema que veíamos hace un rato. Esta segunda pregunta puede así surgir en nosotros legítimas dudas frente a una respuesta al misterio del mal como la que se ensayó más arriba.
A fin de cuentas, si la causa última del mal está en el ejercicio desordenado de nuestro libre arbitrio, ¿no sería posible que suprimiésemos todo el mal que hay en el mundo poniéndonos de acuerdo en no pecar más de aquí en adelante? Pero lejos de eso, la impotencia del hombre frente al mal es manifiesta y nos lleva muchas veces a creer que este no existe o que no es realmente producto de nuestras decisiones. De hecho, la experiencia humana es que hay algo de maldad en toda persona, y este lado oscuro del hombre se manifiesta aún antes de que éste empiece a obrar mal, como un conjunto de tendencias desviadas, una cierta atracción por lo inmoral que nos condiciona y nos arrastra a caer. ¿Por qué incluso antes de pecar nos sentimos inclinados al mal? ¿Será esto una especie de error de fábrica que hacía inevitable que pecáramos? Y más importante todavía, ¿cómo podríamos salir de esto? Y si no hay realmente una salida posible, ¿cómo es posible que un Dios bueno nos mantenga indefinidamente en esta situación desesperada? Y llegamos con esto a la más inquietante de todas las preguntas, la duda radical. ¿No habría sido mejor que Dios no nos crease? Ciertamente, hay más justicia en prevenir el mal que en sancionarlo una vez acontecido. La justicia retributiva, nacida de un castigo ulterior, siempre será imperfecta. Aplíquense las penas que se quieran, pero el mal obrado queda para siempre como una herida irreparable que podía haberse evitado. Además, si es de justicia que quien ha transgredido el orden obtenga un castigo proporcionado, el dato lamentable es que el hombre no tiene en sí el poder para expiar delante de Dios su innumerable lista de pecados. En sentido estricto, el ejercicio posterior de nuestra libertad no es capaz de redimir el mal que hemos hecho, porque la libertad humana no es retroactiva. Se proyecta hacia el futuro, pero debe seguir adelante siempre con la carga del pasado, de la cual ningún poder humano nos es capaz de liberar. Incluso, el mal uso que hacemos de nuestra libertad deja una huella en nuestra alma que hace que éste se instale en nosotros y crezca en una espiral incontrolable, que lleva a hacernos sentir que el horror que desató nuestro pecado sobre el universo es irreversible y que la única opción que le quedaría a un Dios plenamente justo sería poner fin a todo esto y devolvernos a la nada de la que nos sacó al crearnos. Nuevamente, la Biblia deja de deslizar esta inquietud palpable en episodios como el del diluvio universal, que presenta precisamente a un Dios que, horrorizado por lo que han hecho los hombres, se arrepiente de haberlos creado y decide enviar sobre la tierra un diluvio purificador. Así, la desesperación nihilista que describíamos como característica de la moderna cultura de la muerte también se asoma a ratos en sede cristiana. Job, en una primera reacción ante las pruebas que Dios le ha enviado, se atreve a maldecir el día de su nacimiento. Desaparezca el día en que nací y la noche que dijo ha sido engendrado un varón. Que aquel día se convierta en tiniebla, que Dios se despreocupe de él desde lo alto y no brille sobre él ni un rayo de luz. Que lo reclamen para sí las tinieblas y las sombras, que un nubarrón se cierna sobre él y le aterrorice un eclipse de sol. Sí, que una densa oscuridad se apodere de él y no se le añadan los días del año ni se le incluya en el cómputo de los meses. Que aquella noche sea estéril y no entre en ella ningún grito de alegría. Que la maldigan los que maldicen los días, los expertos en excitar al Leviatán. Que se oscurezcan las estrellas de su aurora, que espere en vano la luz y que no vea los destellos del alma. ¿Por qué no me cerró las puertas del seno materno ni ocultó a mis ojos tanta miseria? Y llegamos con esto a la manera distintiva de considerar todo este drama en clave específicamente cristiana. El catecismo afirma que a esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. La bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu Santo, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero la cual también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Por lo mismo, el presente episodio solamente nos sirve para dejar planteada la duda, a la que solo se podrá ir dando una respuesta más completa a medida que progresemos en nuestra catequesis. No obstante, a título preliminar, podemos adelantar que Jesús nos abre una perspectiva mucho más profunda que la que hemos visto hasta ahora. La religión cristiana nos dice que Dios ha permitido el mal no porque fuera incapaz de detenerlo o porque no nos amara. Lo permite porque también ese dolor contribuye a su gloria, porque en definitiva Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste vive y sea rescatado.
y todo el dolor que atraviesa la tierra está involucrado de un modo misterioso en medio del designio salvífico a través del cual el mal acabará siendo definitivamente superado. Por eso, el misterio del mal solo alcanza respuesta plena en el sacrificio pascual de Cristo. El rostro sufriente de Jesús en la cruz revela el rostro misericordioso de un Dios que, lejos de condenarnos, comparte nuestro castigo. Concretamente, podemos decir que el misterio de Cristo crucificado revela 4 cosas de una importancia fundamental. Primero, que Dios no es ajeno al dolor del hombre, que no contempla esta tragedia desde su estrado de juez como mero espectador externos, sino que sufre con nosotros, padeciendo en su propia carne las consecuencias de nuestro pecado. Segundo, que a la luz de lo anterior, entendemos que el dolor no necesariamente se opone al amor, sino que al contrario puede ser un elemento estructural de éste. Amar a un ser limitado e imperfecto, capaz de morir, de suyo supone la posibilidad de sufrir. Así, cuando un padre puede sufrir porque su hijo tiene un cáncer terminal, la única culpa que parece que podamos imputarle es haber amado a una persona que podía enfermarse. Y ahora que esa fragilidad tiene efectos concretos, el sufrimiento lo toca a él también. En estos casos, el dolor pone a prueba el amor y permite que se revele su intensidad más abismante. Tercero, cuando es sobrellevado desde el amor, el mal es vencido. El amor originario de Dios es más poderoso que el pecado del hombre, a tal punto que en lugar de destruirnos, prefirió padecer sobre su propia carne nuestro castigo para podernos recuperar. Y no por nada se termina el episodio del diluvio con una promesa de Dios de que no se repetirá jamás una destrucción similar, sino que por el contrario se sellará una alianza que abrace a todo viviente y en definitiva llevará a consumación una salvación del universo. Y así, la última verdad que hay que mencionar es que todo esto tiene una salida, que la persona humana puede, acogiéndose a ese amor misericordioso de Dios, ser sanada de la huella que dejó el pecado en nuestra alma y en la creación, evitando perecer eternamente. Esto no anula el dolor, pero lo llena de sentido y le entrega una salida esperanzada. Desde la cruz, Cristo pronuncia las palabras iniciales del Salmo 22, que en sus primeras líneas describe ese dolor dramático del justo que padece hasta el extremo en su inocencia. Pero un lector avesado debe saber que el Salmo que así comienza, concluye con un himno de alabanza, porque lejos de quedarse indiferente frente a esta oración desesperada, Dios la acoge infaliblemente y nos libera para siempre. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Libra mi cuello de la espada y mi vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león, salva a este pobre de los toros salvajes. Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo descendientes de Jacob, témanlo descendientes de Israel, porque él no ha mirado con desdén, ni ha despreciado la miseria del pobre, no le ocultó su rostro y le escuchó cuando pidió auxilio. Por eso te alabaré en la gran asamblea, y cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor le alabarán, que sus corazones vivan para siempre. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia, porque solo el Señor es Rey, y Él gobierna las naciones. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él, y los que no tienen vida glorificarán su poder. Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Este ha sido nuestro tercer episodio de la Catequesis del Nefrón. Espero que haya sido de su interés. A partir de la próxima semana, comenzaremos a adentrarnos en el tema de la revelación judeocristiana, destacando su gran novedad respecto de las cosas que podemos saber sobre Dios por la sola luz de la razón natural. Comenzaremos por el tema peculiar de la divina providencia y el sentido de la historia, que nos permitirá llamar la atención sobre ciertos rasgos distintivos de las llamadas religiones abrahámicas o proféticas, y servirá de antecedente inmediato para estudiar el tema de la revelación propiamente tal. Los invito nuevamente a que nos sigan, que califiquen el podcast y que lo compartan con sus amigos para ir ampliando nuestra red de auditores, y a que me hagan llegar su feedback sobre las cosas que piensan que pueden mejorarse. Muchas gracias por seguir oyendo. Nos vemos en el próximo episodio.